Informática 2, Bloque 2, Algoritmos y diagramas de flujo. Sesión número 12, Pseudocódigo. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 12 aprenderás los siguientes puntos. Conocer qué es el pseudocódigo. Representar los diagramas de flujo a través del pseudocódigo. Pseudocódigo. Definición. El principal objetivo del pseudocódigo es el de representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. El pseudocódigo nació como un lenguaje similar al inglés y era un medio para representar básicamente las estructuras del control de programación estructurada. Se considera un primer borrador, dado que el pseudocódigo tiene que traducirse posteriormente a un lenguaje de programación. Cabe señalar que el pseudocódigo no puede ser ejecutado por una computadora. Lista de palabras reservadas en el pseudocódigo. Lista de palabras reservadas que se utilizan para elaborarlo son: inicio, marca el comienzo de un bloque de instrucciones. Fin, marca el final de un bloque de instrucciones. Leer, entrada de datos. El programa lee un dato desde un dispositivo de entrada si no se indica otra cosa, el teclado, asignando este dato a la variable. Imprimir, salida de datos. Sirve para que el programa escriba un dato en un dispositivo de salida, si no se indica otra cosa, la pantalla. Condición, entonces, acciones 1 si no, acciones 2, fin sí. Instrucción condicional doble. El ordenador evaluará la condición, que debe ser una expresión lógica. Si es verdadera, realiza las acciones 1 y si es falsa, realiza las acciones 2. Instrucción condicional simple. Es igual, pero carece de la rama si no, de modo que si la expresión de falsa no se realiza ninguna acción y la ejecución continúa para la siguiente instrucción. Ejemplo 1. Escribe el pseudocódigo del siguiente diagrama de flujo. Como todos sabemos, el diagrama de flujo está representado por las distintas simbologías para en el diseño y la resolución de problemas y algoritmos. En el ejemplo que observamos en pantalla, la simbología de inicio implica en el pseudocódigo la palabra inicio. La simbología de entrada de datos implica en el pseudocódigo la palabra leer, la cual lee las variables de entrada. En este caso, leer matri C1, C2, C3, C4, C5. La simbología proceso implica lo que viene siendo en el pseudocódigo, no tiene alguna palabra reservada, simplemente se coloca lo que viene siendo la misma operación dentro del rectángulo. Para la simbología de despliegue de resultados se utiliza la palabra reservada imprimir. En este caso, imprimir las variables que se desean, que en este caso son matri y pro, de matrícula y promedio. La simbología de fin implica en el pseudocódigo la palabra reservada fin, como se observa en la imagen. Ejemplo 2. Escribe el pseudocódigo del siguiente diagrama de flujo. Como sabemos, el diagrama de flujo está conformado por diferentes simbologías. Cada simbología es representada a través del pseudocódigo a través de una palabra reservada. En este caso, la simbología de inicio está representada por la palabra reservada inicio. La simbología de entrada de datos está representada por la palabra reservada leer.
la cual lee lo que viene siendo las variables de entrada, en este caso la variable de entrada lado. La simbología proceso en este caso, para el pseudocódigo no existe una palabra reservada, simplemente se coloca la fórmula en la cual se va a calcular y se va a llegar a la solución del problema. En la simbología de despliegue de resultados se utiliza la palabra reservada imprimir, la cual imprime la variable de salida, que en este caso es el área. Posteriormente, la simbología de fin está representada a través del pseudocódigo, a través de la palabra reservada fin, como se observa en pantalla. Ejemplo número 3. Escribe el pseudocódigo del siguiente diagrama de flujo. Otra vez, partiendo desde el diagrama de flujo, analizando qué símbolos están conformados, pues representamos, cada símbolo está representado en el pseudocódigo a través de una palabra reservada. En este caso, la simbología de inicio le corresponde la palabra reservada de inicio. La simbología de entrada de datos está representada en el pseudocódigo a través de la palabra leer, la cual lee las variables de entrada del problema, en este caso parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Posteriormente sigue lo que viene siendo la simbología de proceso. En este caso no existe una palabra reservada para representarlo en el pseudocódigo, el símbolo de proceso, simplemente se colocan las fórmulas que se pretende que calcule el diagrama de flujo. En este caso solamente se colocó la fórmula suma es igual a parcial 1 más parcial 2 más parcial 3 y la fórmula promedio, que es igual a la suma, a la variable suma dividida entre 3. Posteriormente aquí viene lo interesante, lo que viene siendo la representación de una estructura condicional doble. En el pseudocódigo está representado por la palabra reservada sí. Dentro de esta se evalúa lo que viene siendo la condición. Si promedio es mayor o igual a 70, entonces en este caso se utiliza esta palabra para la parte verdadera, entonces que me imprima aprobado. Para la parte falsa, en este caso no, se utiliza la palabra reservada si no, entonces imprimir reprobado. Para finalizar lo que viene siendo la estructura condicional doble se utiliza la palabra reservada fin sí. Una vez evaluada esa condición, ya se llegaría a la finalización del diagrama de flujo a través de la simbología de fin, que está representada a través de la palabra reservada en el pseudocódigo con la palabra fin, y de esa manera se representa el pseudocódigo básicamente de la estructura de condicional doble, como vemos aquí en pantalla. Ejemplo número 4. Escribe el pseudocódigo del siguiente diagrama de flujo. Antes de escribir el pseudocódigo de un diagrama de flujo, es necesario saber por qué tipo de simbología está representado o está diseñado el diagrama de flujo. En este caso se va a partir de la simbología de inicio, la cual en el pseudocódigo queda representado a través de la palabra reservada inicio. Posteriormente sigue la simbología entrada de datos, que lee una variable de entrada examen-puntos. En este caso se utilizaría en el pseudocódigo una palabra reservada llamada leer, la cual lee lo que viene siendo la variable de entrada examen-puntos. Posteriormente ya viene lo interesante aquí, la representación de la estructura condicional doble a través del pseudocódigo, la cual está representada con la palabra sí, y aquí adentro se utiliza lo que viene siendo la condición a evaluar. Si examen-puntos es mayor que 400, entonces me va a imprimir un letrero que diga aceptada. Si en dado que es falso, o sea, para la parte falsa, me imprima la cadena de caracteres rechazada. Una vez de haber evaluado la condición, se llegaría a la finalización de la estructura condicional doble a través de la palabra reservada fin sí. Y una vez de haber terminado de evaluar la estructura condicional doble, se llegaría a la finalización del algoritmo a través de la simbología fin, que en el pseudocódigo quedaría representado a través de la palabra reservada fin.
Actividad número 12. Pseudocódigo. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Escribe el pseudocódigo de los siguientes diagramas de flujo. Cada uno de estos 3 diagramas que aparecen aquí en pantalla, la tarea o el ejercicio a resolver es representar cada diagrama, tanto el diagrama 1 como el diagrama 2 y el diagrama 3, en su pseudocódigo correspondiente, como los ejemplos anteriores que vimos en la actual presentación. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 12. Esta se encuentra dentro de la semana número 6 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 8% sobre la calificación del primer parcial.